hay artistas y aquí en Madrid tenéis algunos muy potentes. Me apetece mencionar a Espi, por ejemplo. ¿No? Me apetece... Está muy alto esto, ¿no? Sí. Es que no ha podido venir, pero me lo ha dicho que le habría encantado. Y tenemos artistas como Amparito, que además es un artista súper internacional. O sea, realmente no hay muchos artistas urbanos que, por ejemplo, hayan estado participando en festivales como Nuart, ¿no? El cual se considera ahí en Stavanger, en Noruega, aquel pueblito, donde se considera uno de los festivales con más profundidad de campo, ¿no? Entonces, nada, yo no me voy a alargar más en esta introducción y voy a dar paso aquí a nuestro querido Amparito y agradecerle que haya venido aquí. Gracias. Va a ser horrible esto. Es que tengo los hooligans aquí. Te has traído la camada. Yo a mí me gustaría que fuese... hostia, es muy alto. Bueno, me gustaría que fuese un poco coloquio porque irán saltando cosas y quizás como que hacer de interlocutor, que pues no sé, como que sea un poco un ping-pong, ¿no? Pasas del masterclass como el Oscar. Yo no puedo hacer una linealidad y mantener el ritmo menos. Entonces, como va sobre jugar, creo que también, en plan, está bien como que lo llevemos. Pues así. que juguemos, ¿no? Claro. Vamos a jugar, pues. Claro. No, mira, empezando porque me ha interesado lo que has dicho de los murales como la de la escala, ¿no? En plan, yo creo que todos los trabajos que van a salir ahora, ninguno tiene la escala de... Es decir, que si alguien te los quiere tachar, puede tachártelos. Que creo que es algo muy... no sé cuál es la palabra, pero al final tú cuando tienes un transformer como un elemento auxiliar como es una grúa, de alguna manera es un poco una imposición, que yo encantado de hacer murales, y los hago, pero sí que esto es un poco más que si te lo quieren... La mayoría de piezas que hay aquí están rotas ya, entonces también es como una cosa de que la gente puede, de alguna manera puede contestar y está bien, no sé. Bueno, se habla mucho de la colonización de los espacios y sí que es cierto que los que hacemos proyectos en el espacio público no podemos negar que sí que de alguna manera estamos colonizando esos espacios. Sin embargo, a veces suceden otro tipo de intervenciones en los que más que una colonización es como una pequeña perturbación. Podríamos hablar casi de provocación, ¿no? Y eso es un poco lo que tú haces, ¿no? Sí. Provocas, generas un marco y provocas que pase algo ahí. Sí, bueno, en realidad son cosas como esta de las... Yo creo que es de las primeras que hice. Mira, tengo el puntero me encanta. No sé si... mira... Bueno, esto fue y esto es de las cosas más tontas, yo creo, porque al final era un sitio en el que había una ventana y estuvimos, porque en realidad es sencillo de hacer, pero estuvimos persiguiendo el azul, porque lo hice con otro colega, no sé si es... vale. Claro, iba cambiando todos los días el color y entonces yo esto es en un pueblo muy chiquitito, entonces tenía que ir a comprar pintura para perseguir el color de ese día y al final ya lo dejé así, salió nublado y dije, mira, paso ya, porque 4 días cambiando el color del cielo para que fuese, pues para que fuese... Es lo que se llama un trampantojo antiguamente. Sí, yo fíjate, es curioso porque yo odio los trampantojos y solo hago trampantojos. Es un poco como esto que dices, como me parece la cosa más hortera del mundo y es lo que hago, pero no sé, te elige yo a ti, ¿no? No, porque no es decidir. Bueno, voy a ir a centrarme en lo de Sara, gracias a Sergio y a Sara por dejarme estar aquí, contarlo y tal. Y lo de sobrejugar me gusta porque al fin y al cabo tiene esta parte un poco naif de lo bueno que tienen estos juegos es que puedes abordar temas muy complejos, lo hablamos hoy, como desde un punto de vista, como desde un acercamiento muy aparentemente naif, ¿no? Como los juegos tienen esta cosa de ser como muy sencillos, todo el mundo más o menos sabe las reglas, entonces en cuanto tú cambias el playground, tienes que adaptarte a unas nuevas reglas. Entonces, incluso si no se juega, evoca una acción. Y por eso creo que es potente, porque todo el mundo tiene esta cosa de la competitividad, entonces, todas estas piezas un poco versan en cuanto a eso. Son cosas creo que de hoy van a estar las más ligeras de todas, las que tienen menos, las que son más sobre jugar, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras que era sobre
sobre perseguir el color del cielo, ¿no? Que era como ir todos los días, a ir cambiando, entonces de repente pues te ponía el día que era nublado y decías, joder, esto no funciona hoy. Pero también era bonito de alguna manera, ¿no? Porque era como, ¿sabéis esto del el toro de Osborne? Que el rabo tiene como una parte azul, porque como no pueden cortarlo porque es muy frágil y se cae, es como el azul, yo digo que es el azul España, el azul del cielo de España. Entonces, yo desde que salí de la universidad siempre tenía esta cosa de hacer cacharros, de hacer objetos, por la parte, no por el objeto en sí, sino por lo que genera ese objeto, es decir, por utilizarlo, y uno de los primeros fue este. Y era con esto fue mi proyecto de fin de carrera. Está íntegramente hecha sin pagar impuestos. Es decir, todos los materiales de aquí fueron como robados, pagados en negro. Y entonces hice como una bicicleta, ¿no? Que tenía la forma de... Y andábamos, ¿no? Y hacíamos análisis político con esto. Oye, entonces, ¿no tienes una foto de la cara de tus profes cuando se lo presentaste? No, pues me pusieron un 6 o algo así. No les gustó mucho. Pero mira, ahí, ¿no es? Está como con Cataluña está haciendo un surco, ¿no es? Que está mucho. Entonces, y siempre, de alguna manera, cada cierto tiempo las sacábamos y hacíamos, bueno, pues, estas cosas que pueden ser muy significativas, porque tú tienes un elemento y entonces ocurre algo con ese elemento y es altamente poético. Entonces, de aquí vienen todo este tema de los juegos. Hay un montón, ¿vale? Estoy por pasarlos rápido o que son un poco todos parecidos, que juegan con esto. De tú en el momento en el que ves esto, al final es pintura, ¿no? Es decir, tú un stop en el suelo es pintura, pero significa que no pases. Y una portería en una pared es pintura, pero significa que puedes tirarle con... Entonces evocan siempre una acción. Y yo creo que a mí lo que me interesa quizás más de pintar... Yo creo que no sé pintar en cuanto a... Muchos de los que hay aquí pintan genial, pero yo no tengo un lenguaje pictórico, ¿sabes? Yo simplemente sé copiar cosas, es decir, este rojo aquí y este tal aquí. Y lo que hago son, bueno, objetos que evocan acción. A mí me encanta esto porque es lo que entra por lo que sale, ¿no? Es decir, lo quitas de un lado y lo pones en otro. Era como aquí, que era como había un banco y entonces había unas señoras que les estaban dando golpetazos todo el rato y era como, bueno, pues hacemos esto y entonces ya las señoras no les dan porque hay como un hueco. Es decir, el mismo hueco que era el banco está por arriba, entonces puedes apuntar a... Yo lo veo y de alguna manera es una perturbación, ¿no? Porque ves un objeto que siempre has visto de una manera determinada, que te evoca a una actividad de una manera determinada y aquí dices, hostia, igual puedo cambiar mi manera de relacionarme con este objeto a partir de esta forma que me está despistando. Porque los niños, ¿cómo lo perciben esto? Cuando Bueno, lo ven? yo creo que lo más interesante es eso, que son cosas que damos por hechas. Creo que precisamente lo potente que tiene es que las das por hechas, como todas estas cosas que das por hechas, y que en el momento en el que cambias algo, te rompen bueno, esto era así y ahora me tengo que adaptar a esta cosa nueva que hay, ¿no? Porque lo hablamos también con lo de los juegos, cómo todos los deportes tratan de igualar de alguna manera que haya igualdad de oportunidades. Cuando es completamente falso, empezando porque la gente ha nacido en sitios distintos, porque tienen recursos distintos, es decir, no es lo mismo que juegue el Villarreal contra... no, pero como que al final siempre se intenta como que haya un árbitro, que es ecuánime, cuando la vida es lo menos ecuánime que hay, ¿no? Entonces, el hecho de actuar sobre, como hacer también que esos playgrounds sean raros, como huyan de ser ecuánimes. Esa regulación. Claro, claro. No, bueno, ya empiezas con que esto era un poco lo mismo, parecido. Esto es una serie con porterías. En Castilla, en los pueblos de Castilla pasa una cosa y es que yo no sé por qué en todos los que hayáis ido, en todos hay un campo de fútbol de futbito y un frontón. Y a mí lo de los frontones me encanta porque es una obra, son muros de, no sé, serán 15 metros, es decir, son obras y es para jugar una cosa que es darle con una pelota. Es decir, algo tan mínimo como dar con una pelota requiere tantísima... Entonces, allí antes, como había mucha más gente, tenían estos campos, hacían campos de fútbol 11. ¿Qué pasó? Que la gente se ha empezado a ir y luego hicieron los de fútbol sala. Y ahora lo que hacen en los de fútbol sala, tienen que poner las porterías en el medio porque ya no hay ni siquiera para llenar. Es un poco una alegoría de... Entonces, estas porterías están abandonadas y a mí me gusta trabajar sobre ellas porque, bueno, son campos que aran, que ahora ya valen para otra cosa y ves como un campo de trigo y dos porterías, ¿no?
Y este fue una de ellas, ¿no? Que era como una reinterpretación del toro de Osborne. Y era en un campo de estos, ¿no? Claro, jugaban los chavales y era como, pero claro, es que somos muy pocos y la portería es muy grande y había que hacerla más pequeña. Y con esta cosa, ¿no? Como tan varonil y tan de los huevos y tal. Y cómo era convertir una portería en un toro de Osborne y el tamaño de los testículos era lo que entraba en el maletero del coche. Porque yo iba a comprar al sitio de la madera y le digo, quiero que me des una tabla de 1,50 por 1,50. Y me dice el tío, no te va a entrar en el coche. Y digo, ¿cómo que no me entra en el coche? Y me hacía gracia que los testículos del toro fuesen. Y la idea había como una poesía que era que ahora los testículos como evitaban meter gol, ¿no? Es decir, habían hecho como más pequeña la... Entonces todo en realidad es para ser usado, ¿sabes? Imagínate lo bonito que tiene que ser ver un partido en esta portería. Y se ha usado, ¿eh? Y se ha usado. Entonces creo que es como, bueno, y todas estas que son como, aquí era un amigo que era malísimo, que no la metía y era como, bueno, pues si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Entonces se lo bajábamos y ya era posible. Pero todo tiene esta cosa, ¿no? También creo que hay que tener en cuenta que estas piezas están en lugares, en lo que se llama la España vaciada, que son mucho más potentes porque tú esto lo ves en Madrid y dices es arte urbano, ¿no? De alguna manera estamos más toreados con este asunto. Pero allí es como, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? En plan, ¿por qué alguien va a gastar su tiempo, su dinero en hacer algo que aparentemente es ese ataque a la funcionalidad? Creo que es lo más potente porque creo que lo más potente de cuando se hacen intervenciones es que no se sepa que es arte. Porque de alguna manera, pues, bueno, tienes... llegas a ello de otra manera, ¿no? Puedes decir, bueno, es una gilipollez, o me evoca algo, o no sé, esta gente que pone una puerta y luego pone un muro y la puerta no se puede abrir, a mí eso me parece de las cosas más expresivas que hay en el mundo. Entonces me gusta también jugar con esta idea del operario que no quiere hacerla, como que perezoso, que dice, en serio, lo había hecho ahí, pero había que hacerlo aquí, y es como, mira, bueno, lo pinto tal, y yo quedo así. Y me gusta mucho porque creo que tiene mucha expresividad, la parte de esto, ¿no? Aquí hay media... Entonces, claro, tú tirabas y todo el rato aparecía otra pelota justo, pum, y te tiraba la que tú tirabas, ¿no? Entonces era súper bonito porque estabas todo el rato. Y eso está también en un pueblo, está en Castro Gonzalo, que es en unas como, ¿cómo se diría? Como, no es una convención, es como una reunión de amigos que hacemos allí con Madrid Street Art Project. Y vamos allí y estamos un fin de semana. Y bueno, y esto era pues eso, media canasta. Y bueno, pues se completaba, pero de alguna manera imposible jugar porque todo el rato te estaba tirando. Y aquí lo mismo, ¿no? Era como... Todas estas piezas es curioso porque están todas en pueblos, ¿no? Y tienen este componente de que se puede jugar y que la gente que juega se tiene que adaptar a ello. Y lo verdaderamente interesante yo creo que es cuando la gente se tiene que jugar y las conclusiones que saca es que aquí la metes seguro, ¿sabes? Es decir, si aquí te pones de lado es imposible no meterla. Entonces puede ser muy aburrido o puede ser muy como que vas de subidón luego de, joder, lo meto todo. Entonces, bueno, en esta cosa de los juegos, ¿no? Creo que es muy recurrente el alterar ciertos parámetros, ¿no? Que alteran el juego, como este, ¿no? Esto es en Suiza y es curioso cómo esto es un poco como origen, ¿no? Y es imposible, es decir, es imposible meter esto. Pero todo el mundo, duró 6 meses la exposición, todo el mundo estaba intentando. Entonces tiene una parte como de esperanza de, ¿y si voy a ser yo el que como que de alguna manera entra y puede? Pero claro, es imposible, porque es que a mí me encanta también como la parte esta de la gravedad, como la gravedad es como, es que no puedes hacer nada. Esa es parte de lo que te decía de la provocación, ¿no? Un poco. Sí, bueno, creo que en esto son... Yo no lo veo, como que en realidad yo no veo que no hago performance, pero sí que de alguna manera creo los espacios para que se generen performance sin que las personas sepan que lo están haciendo, ¿no? Que creo que es lo más potente, porque si tú de alguna manera vas a hacer una performance y ya sabes como que te sientes observado o sabes que estás siendo partícipe de algo artístico, no vas a ir tan suelto. Aquí se producían cosas como... Bueno, el único que lo metió fue un niño que cogió la pelota, fue corriendo y metió la pelota con la mano y a tomar por culo. Entonces fue interesante, ¿no?
Es como esta es de hace poco, que la he hecho con Fausto, que me ayudó. Y era un torneo en el que bueno, se jugaba, era como esto que te ponen en el espejo de los objetos en el espejo pueden parecer más cerca de lo que en realidad están o más lejos. Claro, estaba hecho para que se vea, era un torneo que se iba a retransmitir con un gran angular. Y el gran angular, a mí me encanta lo de los gran... Bueno, hay muchas cosas del mundo que molan porque es como tú tienes la manta que hay. La manta que hay es la que hay. Entonces, si tú te quitas de aquí, en plan, si pones aquí, te la quitas de aquí. Y los grandes angulares son un poco así, ¿no? Como dices, hostia, puedes sacar un montón de información, pero a la vez la información que mando está muy sesgada porque está muy distorsionada, ¿no? Entonces, todo lo que hay aquí en estos, todo lo que habría como aquí y aquí, un pie a lo mejor sería como de 1 metro y todo lo que esté por aquí sería, entonces era una pieza que estaba hecha para retransmitirse con un gran angular, con una deformación de gran angular, ¿no? Entonces, me interesaba también esta cosa de un objetivo gran angular, cuando es como, joder, tendría que ser un subjetivo gran angular porque es completamente de coña el ver la realidad. También nosotros conformamos nuestras opiniones y nuestra realidad en torno a muchas cosas que nos pasan por el móvil. Y cada vez más usamos objetivos que vas a un sitio que dices, Dios mío, yo pensaba que esto era enorme y resulta que es un cuchitril. Y los colores, ¿no? Es como, joder, ¿dónde está el límite de esto es de verdad y esto es de mentira? Entonces, esta ha sido como de la última. Esta es en Barcelona. Y viene un poco a colación de esto, ¿no? Creo que el arte es donde... Bueno, no me voy a meter en este fregado, pero como que en el deporte siempre como el que es mejor gana. Y hay en otras prácticas en las que alguien que tampoco puede ser mejor puede ganar. Y esto era un poco como darle esta oportunidad, si alguien perdía, decir, es que mi calle era más larga. Es decir, que como el terreno de juego estaba alterado, puedes escudarte en, no, es que no vale, porque la mía justo tenía más... vale, tiene esta cosa. Esto es en San Antonio. Lo único que así de bien estuvo el primer día, porque luego se jodió completamente. Pero bueno, estas cosas que pasan. Y con lo que decías de la cotidianidad, un poco, esto no tiene que ver mucho con juegos, pero sí que tiene que ver con juegos de cosas que tienen una parte de no, ¿sabes? De puede no ser arte, ¿no? En plan, a mí me interesa mucho que pueda no ser arte, que pueda ser algo como, a lo mejor tiene una función real, ¿no? Y esto también es un proyecto con Mario Street Art Project que era como, fuimos a un sitio y había unas vallas azules y yo decía, como, joder, es que en este sitio lo que hay que hacer era quitar las vallas, porque era un colegio que pasó a ser centro de ancianos y decían, es que no entra la gente porque hay vallas, entonces no es amigable el sitio. Y yo dije, bueno, ¿podemos quitar las vallas? Y decían, bueno, no, las vallas no se pueden quitar. Y dije esto de, como en matemáticas, lo de menos y menos es más, pues era darle una función a las vallas. Y es como, bueno, pues añadimos una valla a la valla y al menos la valla ya tiene una función. Y tenía todo el rato como estas cosas de también estos objetos que están construidos ad hoc para un lugar y que de ahí no pueden salir. Es decir, esto está soldado de alguna manera, que por eso luego iremos a objetos súper cotidianos y muy de balizas y tal, que se adaptan a la realidad un poco que hay en el lugar, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí me parece que es muy tierno, ¿no? Que es como una cosa fría y una valla, ¿no? Que sirve todo el rato para dividir y tal, de repente como acercándose a como que de alguna manera tiene esta cosa de... También es un elemento digital que lo haces analógico y luego lo compartes por el móvil y vuelve a ser digital otra vez, que es otra cosa muy interesante. Bueno, estoy aquí hablando, pero si quieres de no, adelante, por favor. No, digo, no sé, pero a lo mejor les estoy... No, vamos bien. Yo creo que es muy interesante todo lo que estás contando. Yo creo que hay una cierta inocencia detrás de todo esto. Sí, yo y creo hace que poco sí. pues escuché esta frase, ¿no? Que me gustó, que la inocencia al final, y en estos tiempos sobre todo, puede al final ser el acto más revolucionario también, ¿no? Esta mirada de la vida que está desquitada de todas estas cosas, de todo este peso, ¿no? Y juega con percepciones, con, no sé, que provoca una interacción mucho más natural, mucho más libre. Y yo, de verdad que estoy disfrutando mucho escuchándote, así que por favor, continúa. No, bueno, todo tiene esta cosa ligera, yo creo, también porque me da la sensación que tú cuando trabajas en la calle,
bueno, esto en concreto son trabajos que, es decir, esto es por mi cuenta, esto no es para ningún... Pero cuando a lo mejor sí que te estás trabajando para algo que paga todo el mundo, es decir, que te paga como una institución o algún ente público, sí que yo creo que tienes de alguna manera bueno, pues que no puedes mantenerlo quizá demasiado críptico, sino que sí que la gente a lo mejor tiene que ir hacia tu punto y tú tienes que ir un poco al encuentro, ¿no? De alguna manera. Creo que porque al fin y al cabo tú estás saliendo a la calle. Cuando tú lo haces a tu bola, creo que no. Pero cuando sí que entra... Bueno, no sé, esto todavía... O sea, cuando te entra un encargo, digamos, sientes que tienes un compromiso más fuerte en términos... Bueno, creo que como mínimo hay una parte como de mediación que si tú has hecho algo, yo personalmente considero que, yo estoy hablando de mí, que tengo de alguna manera que gastar un poco de tiempo en contextualizar el proceso, ¿sabes? Porque yo entiendo que a lo mejor presentarles el residuo de todo un proceso y presentarles el residuo de ese proceso puede ser un poco, puede estar alejado, es decir, como que no se puede, a lo mejor no puedes conectar con él, porque no tienen por qué conocerte esa gente. Es decir, si tú conoces toda la obra de un artista, puede ser que conectes con él, pero si de repente ves una pieza, creo que es interesante a lo mejor contextualizar el proceso. Mi opinión. ¿Tú te consideras un situacionista entonces, digamos? Bueno, creo, mira, me pasó una cosa ahora. Vi una expo en el K2M de Javier Cruz, y estaba allí él y lo comentaba, y la conexión que yo tuve, es decir, probablemente ha sido de las exposiciones con las que yo más he conectado, y ha sido porque él de alguna manera no te explicaba las obras, pero sí que de alguna manera te estaba contextualizando la historia, y creo que para según qué cosas no para todo, digo que quizá para lo que hago yo sí que es necesario de alguna manera no explicar, pero sí de alguna manera contextualizar de dónde viene o cuál ha sido tu proceso, o poner un poema o un vídeo o lo que sea, o no sé, creo que es interesante. Y viene un poco a raíz también de estas piezas, que tiene también mucho que ver con la valla, que es lo de, yo no sé por qué siento como esta cosa me parece como muy, ¿sabes esto? A mucha gente le habrá pasado, que construyes algo dentro de una habitación y luego no te sale por la puerta. Y sí, ¿no? No, como que las cosas que se construyen dentro y que no se pueden desmontar y que luego no las puedes sacar, no sé, me parece como algo que empieza a crecer, como tú cuando construyes un espacio estás robando espacio al espacio que hay, y cuando tú metes algo dentro de ese espacio y lo construyes dentro le estás robando espacio al espacio robado, por así decirlo. De hecho hay un caso en Cataluña de un pueblo que se llama Mataró, que construyeron lo que llaman los capgrossos, los cabezones, dentro del ayuntamiento, y luego nos pudieron sacar por la puerta, ¿no? Y es un caso, y de hecho se les llama los cabezones de Mataró, porque hicieron pues, justo lo que acabas de explicar. A mí me parece como se ha convertido en un tema de cultura popular ya, Pues no sé por qué, pero me parece me parece muy tierno, muy humano, el hacer algo y que se te olvide justo hostia, ¿por dónde sale esto? Y cuántas cosas en la historia del arte están hechas con esta de que la diagonal del cuadro es lo que entra por las escaleras, ¿no? Es decir, que este cuadro pueda entrar o que pueda entrar en un coche, o que abarque lo que tú llegas, ¿no? Igual te sale por la escalera, pero no has calculado el giro de la escalera, ¿no? Y entonces de repente... Y estas piezas están un poco pensadas con esto. Esto, bueno, son varias, os las voy a pasar rápido y luego... Mira esta es nueva. Claro, esta es como más espectacular. Entonces, bueno, esto era siempre como un ejercicio de fondo y figura, de coger elementos que están en la calle como de bronce o como lo que se supone que es el poder. Tú para hacer una escultura de bronce pues necesitas, bueno, cuestan un dineral, un proyecto, necesitas como muchos OKs, es decir, tú lo pones ahí y además son materiales que, como hablamos con los murales, a pesar de ser un tamaño humano, tú esto no lo puedes romper, no te lo puedes llevar, puedes pintarlo, pero... Es decir, son materiales como muy... intolerante, no sé si es intolerante es la palabra, pero como muy que te van a sobrevivir a ti. Entonces, me gustaba esta idea de estas figuras, ¿no? Que la figura es lo que recuerdas, es lo importante, es pues con la antítesis de ese material, que es un plástico, que es hinchar, que es como rellenar esos huecos que son el fondo y que empiecen a ser parte de la figura.
y que la figura pase a ser otra cosa, ¿no? Entonces, esto empezó de una manera como muy inocente, ¿no? Que fue que fue como casi un ejercicio de fondo y figura, y entonces llegó a esto, que ya era un poco, esto es para Cáceres Abierto, que es como una bienal que hacen en Cáceres, y trataba sobre el monumento. Y bueno, reflexionar sobre el monumento. Yo siempre he creído que el problema con cualquier cosa que se hace en la calle, y los murales, la mayoría, es que nosotros tenemos una capacidad de adaptación brutal, que es cuando tú ves algo 20 veces, son como las chicharras en el Cabo de Gata, que las oyes y de repente dejas de oírlas, y si te acuerdas de ellas las empiezas a oír, pero como que tu cerebro las obvia. Y esto era un poco como, de alguna manera, subrayar o poner en evidencia o simplemente sacar a la palestra. Fueron en 5 esculturas, una de ellas era esta, y era un ejercicio de subrayar, que luego ha habido muchísima polémica porque lo han personalizado justo en esto de Hernán Cortés y se lo han llevado como, mira, aquí hay un señor como este. Se han cabreado muchísimo, y la idea era como simplemente sacar a la palestra, de subrayar, es decir, poner el foco sobre elementos que llevan ahí que nadie les hace ni caso, ¿no? Entonces usamos boyas marinas, que son las que se utiliza para balizar peligros o para reflotar cosas. Tú lo metes sin aire y lo hinchas y lo sacas, ¿no? Entonces se hizo esta intervención y era un ejercicio de reflotar, que yo entiendo también que luego hubo mucha polémica, porque claro, cuando tú algo lo sacas a flote, pues lo ves, y entonces pues antes no lo veías y cuando lo ves pues hay polémica, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo en una cosa, y hablo ahora como comisario, de que a veces pues, dedicamos muchos esfuerzos a hacer piezas, y piezas que cuestan muchísimo pues esfuerzo, ¿no? Y que al final lo que ves todos los días de alguna manera dejas de verlos, ¿no? O sea, lo que sería la mirada y las memorias están muy relacionadas, porque a veces haces un acto efímero, muy efímero, como puede ser, esto es efímero también, ¿no? Tiene una vida corta, pero lo que consigues es que la gente, o sea, tú cuando vas a mirar algo que sabes que va a desaparecer, tu mirada cambia totalmente, y a veces hemos hecho proyectos efímeros que han perdurado mucho más en la memoria del público que proyectos que hemos hecho que han perdurado en el paisaje y todo esto, ¿no? Entonces me parece muy interesante además el hecho de que hayas cogido pues esto, ¿no? En plan, oye, pongo estas bolas, estas pelotas aquí para que veas la escultura, ¿no? Sí, porque llevabas tiempo sin mirarla, oye, y si haces esto la volverás a mirar, y de otra manera además, ¿no? Y creo que cuando se acabe, porque esto creo que si está más de un mes pasará exactamente lo mismo que con la que estaba antes, que pase a ser como algo de... Es decir, que esto necesita ser perecedero, también por esto de... necesita ser como que pase, que se vaya, porque si no se volverá a convertir en lo que estaba antes. Creo que también es como, bueno, saber que algo se va a acabar. Yo me gusta verlo como, he puesto esto, es que me gusta mucho esto de... me gusta verlo como una angioplastia, porque yo cuando me llamaban de allí de la radio, de la tele y tal, y era como, ¿y esto qué es? Porque todo el mundo estaba súper cabreado. Y yo le digo, no, es una angioplastia. Claro, porque es como, no, porque esto cuesta dinero y se lo están gastando en esta chorrada. Bueno, pues como lo típico del arte, ¿no? Y esto, pues para los médicos mejor. Y yo dije, no, si esto es una angioplastia, es como cuando nos salen placas en las arterias del corazón y antes de que te dé un infarto, hay un procedimiento que es que te meten un catéter por la arteria. Entonces llegan, y donde llegan a esta cosa que es las placas que hay en... esto es grasa que se acumula a lo largo de una vida de beber y de comer. Y entonces lo que haces es, te llevan un catéter, y cuando llegan va con un balón, entonces te lo hinchan el balón y devuelven el flujo, ¿no? Entonces esto de alguna manera ha sido como devolver el flujo a algo que ya estaba completamente... Es decir, nadie veía esta cosa, ¿no? Entonces fue una buena metáfora, fue un ejercicio de devolver el flujo a unas cosas que al fin y al cabo nacen un poco muertas, ¿no? Porque nacen, el primer mes es como, ok, como que incluso yo he pensado que digo, joder, si las cambiasen de sitio, ¿sabes? Como que la fuesen cambiando de plaza o algo así, quizá pues, o la cambian de lado. Hay algunas que giran, ¿eh? Ah, mira, pues el caballo lo podrían hacer, pero probablemente se jodiese el motor o alguna cosa. Así que, y bueno,
No sé si... Yo he hecho un PowerPoint para como poder ir así hilando como todas las que tenían que ver con el juego. Pero luego sí que... no, vamos guay. Porque tengo otro proyecto que este sí que de alguna manera es como... Yo creo que es el proyecto más reposado de todos que he hecho. Estos son, yo los considero todos como tweets. Como que no son proyectos. Normalmente la mayoría de artistas tienen una línea de investigación como más intensa con respecto a una, como que le sacan más la sustancia aprovechan la carne de los huesecillos y tal. Y estos son como tweets, es decir, tienen una línea, pero sí que, y ese otro proyecto sí que es como más reposado, ¿no? Entonces, pero bueno. No, si quieres, lánzalo y luego ya podemos dar paso al público, ¿no? Sí, bien a la chica. No, porque este proyecto es compartido, entonces que venga... ¿Le pillo este o qué? Ah, bueno. ¿Esto cómo se le da? Ya lo conecta a control. Hola, sí. Vale. Bueno, hola, yo me llamo Irene. Bienvenida. No te he Irene. presentado, Gracias. Irene. ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres presentar tú algo o prefieres seguir bebiendo? No, bueno, no. No, bueno, estamos haciendo un proyecto ahora que que tiene también una parte de urbano, ¿no? Porque a pesar de que yo creo que es como cómo adaptarte a la ciudad en cuanto a elementos que tú no puedes manipular, es decir, que se te da unos elementos y tú te tienes que adaptar a esos elementos. Y creo que esto es una buena metáfora, ¿no? El proyecto consiste en hacer fotos de paisaje con todos los fotomatones que hay en España. Entonces, la manera de hacerlo es, metes dentro... Uy, no. Se volvió loco. Entonces, el truco es, como tú pones así, un espejo, entonces le das al botón y esto hace la foto aquí y te sale lo que hay fuera del fotomatón, ¿no? Entonces, Bueno, parece muy simple, pero hasta llegar aquí ha habido como todo un pensamiento de, vale, necesitamos un espejo que tenga punto de fuga, ¿no? Para poder, como para que ocupe toda la pantalla del fotomatón y, bueno, el resultado os lo enseñamos luego. Sí. Pero bueno, yo creo que un poco se nos empezó... Luego, antes lo estaba pensando y creo que un poco nos forjó, como en la cuarentena, cuando solamente podías ir a comprar, solamente podías salir de casa para comprar o para ir a la farmacia, ¿no? Por si tenías que ir al hospital. Nosotros pasamos la cuarentena juntos y me acuerdo que siempre pasábamos para ir al súper por un fotomatón. Y de hecho yo un par de veces me escapé, como voy a la farmacia si me preguntan, pero realmente me metía en el fotomatón y de repente estabas como en un espacio privado pero público, ¿no? Y entonces ahí un poco como... No sé si se me ve. Sí. Y ahí un poco como que nos... Gracias. Como que se nos quedó ahí en el inconsciente como el objeto del fotomatón, ¿no? Que es una cosa que todos tenemos como integrado como, bueno, algo a lo que necesito ir. Como voy al dentista y tengo que renovarme el DNI, voy al fotomatón y me hago unas fotos. Y como mucho, pues alguna vez, ¿no? Con algún novio o una amiga te haces ahí una foto, pero... Joder, no deja de ser, es que es muy fuerte, ¿no? El objeto del fotomatón, que además se está empezando a quedar obsoleto, no deja de ser una máquina que te hace fotos en el momento, que te la imprime y que simplemente corriendo una cortinilla tienes muchísima privacidad, ¿no? Entonces nos parecía también como muy bonito que de repente a ese pobre fotomatón que lleva 25 años en la calle La Gasca y como cogiendo polvo, de repente le abres la cortina y ve lo que tiene fuera, ¿no? Es como, uy, espera, que delante tengo una cafetería o tengo una parada de autobús o... No, a mí me molaría si hubiese como algún tipo de... Yo imagino que esta gente de la marca lo que hace es guardará todas las fotos que están hechas con la cámara, que de repente tengan como un montón de caras, y de repente tengan una que sea... Bueno, esta es en Atocha, por ejemplo. Me viene un poco aquella escena de Amélie, ¿no? Cuando el fotomatón Sí, totalmente. Y tiene, por ejemplo, ¿no? Lo que hace es esta foto, ¿no? Entonces, también es como... No sé, como esta cosa de adaptarte, creo que es una cosa muy de arte urbano en cuanto a que te tienes que adaptar a la ciudad. También es un acto poético de máximo esfuerzo, mínimo resultado, ¿no? Esto está hecho para... Bueno, estamos haciendo España entera, es decir, todos los fotomatones de España, porque la idea es hacer como
lo que se ve desde esos espacios público-privado, como desde esta cortina, de todos los sitios, hacer una especie de álbum de antimonumentos. Tú cuando vas a París le haces una foto a la Torre Eiffel, ¿no? Pero no le haces una foto como a un hueco de una escalera, o bueno, mira, como de repente como cosas como... un señor, como... Ten en cuenta que... Me flipa el naming Tecnotron, ¿eh? Sí, Tengo que eso es importante. Bueno, luego pasa... Bueno, estos son todos los que hemos hecho y aquí son como las fotos, llevamos unos 200 y algo. Pero tiene toda esta cosa, ¿no? De adaptarte. Creo que muchas veces cuando se trabaja en la calle, toda la parte contextual es de adaptarte a algo que está dado. Es decir, no puedes como... Al no tener poder, es decir, no tener acceso a grandes sumas de dinero o de poder cambiar, es decir, te tienes un poco que adaptar a, pues, mido lo que es esto y lo coloco ahí, o aprovechar un poco lo que ya hay. Y a mí lo que me gusta un poco de este proyecto, además de... Tiene toda esta cosa de, joder, para hacer unas fotos que además son cutres, que están mal hechas, porque es que si las haces a las 10, esto no sé qué hora es. Claro, la cosa es, hilándolo un poco con la temática del juego, ¿no? Que tu obra es mucho jugar. Esto es jugar absolutamente, pero jugar 24 horas al día, ¿no? Como, a mí lo que me parece muy interesante de este proyecto que tenemos es que es incluso más interesante el proceso que el resultado, ¿no? O sea, ahora mismo como que al final, bueno, en el mundo del arte y en muchas cosas, lo que se busca o lo que se valora es el proceso, o sea, el resultado final, ¿no? Como el cuadro, el no sé qué, tal. Y aquí realmente a veces conseguimos, hablando mal y pronto, una foto de mierda, ¿no? Como claro, está quemada, está desenfocada, está no pasa absolutamente nada. Esta, claro, la dimos como totalmente por como, joder, nada, ya hemos llegado tarde tal, y de repente, pum, ¿sabes? Como se veía la luz de un semáforo. Pero lo bonito de esto es que todo el proceso que tiene este proyecto, que es como, bueno, hemos mapeado como toda España para localizar los fotomatones, necesitamos como monedas de 1 euro y de 2 euros para poder sacar la foto. Tenemos que trasladarnos, ¿no? Como necesitamos un coche o coger el metro o no sé qué para llegar al fotomatón que está en el centro comercial de Torrejón de Ardoz, de no sé qué, ¿no? Que es todo además como de un... La aventura, Nos hemos estado en cada expedición parada, claro, en cada páramo. ¿Cuántas fotos habéis hecho en total? ¿No? ¿Tú? 260 o Sí, así. algo así. 260. ¿Y cuántos fotomatones hay en España total? 1000 y algo, ¿no? 1000 y... No, 1000 menos, 1100. Es que los de juegos también cuentan, claro. Entonces estamos ahí un poco... ¿Cómo encuentras un mapa donde bueno, hay las webs de Tecnotron, supongo? Claro, bueno, es que es un monopolio. Tienen el monopolio esta gente. Tienen el monopolio los fotomatones. También porque es algo así como... Pero tiene esta cosa de... Es completamente anacrónico estas máquinas, además todo el diseño... Joder, en plan, yo creo que se han hecho las peores cosas, se han hecho en fotomatones, ¿no? De verdad, porque es un sitio en el que tú te escondes ahí, ¿no? Y joder, y no han cambiado los visuales, no los han cambiado desde que lo inventaron, ¿no? Y todo es como muy... Metes el dinero, no te sale, están rotos... Hemos ido vas a Palencia, porque hay 2 fotomatones, entonces vas solo a Palencia, 2 horas y pico, 3 de viaje, para hacer 2 fotomatones que además solo puedes hacer, porque esa es otra, ¿no? Tú solo puedes hacer las fotos a ciertas horas, porque si las haces por el día se te quema, y si está anocheciendo, pues te salen negras. Entonces solo puedes ir 45 minutos antes de que anochezca, una cosa así. Claro, como tenemos como todo un estudio de campo, antes de... No, sois unos súper expertos de sí, bueno, es una fotomatón. Cosa, sí. Yo creo que el tío que hizo el diseño del logo debe ser el mismo de Movie Records y estas sí, cosas, pero es como... Pero bueno, yo creo que con la parte esta de juego, el final es como es un ejercicio poético, el hecho de viajar. Ahora que, joder, yo con esto puedo hacer una foto increíble, ¿no? El hecho de ir a un lugar, usar como un elemento externo allí, intentar como jugar y... Yo cada vez que... es una charadura súper poética, en realidad, ¿no? Yo creo que te exactamente... te evoca, ¿no? Te preguntas, hostia, ese semáforo, ¿y dónde estará esto, no? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, y conoces momento, ¿no? y haces una radiografía de España a través de los lugares
que... A los que nadie Los les dedica non-sites, como... digamos. Claro, Claro. como es que ni los miran, ¿no? Entonces, y luego sí. bueno, perdón. No, No, que es muy bonito cuando la gente nos ve hacerlo, ¿no? Que la gente no entiende nada. Es como, a ver, estos están robando, pero como vamos así vestidos como dos pueblerinos, tampoco dicen, bueno... ¿Esto para qué? Claro, pero nos Claro, ven abrir la eso. cortina y es muy bonito como ellos muchas veces se quedan delante del espejo y como no se ven, no se dan cuenta de que están saliendo en la foto. Y entonces Claro, tenemos como claro. cada robado, pero como en la cara, claro, esto por ejemplo es alucinante. Estábamos los dos como, corre, 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 dale al botón, dale al botón, dale al botón. Pero él nunca llegó a entender que le estábamos haciendo una foto a él. Entonces, claro, no deja de ser como Y fotografía lo de bueno calle de las muy mascarillas natural. es que nos van a pedir derechos. Claro. nunca. Sí, No, exactamente. Eso está guay. Y bueno, yo creo que es un poco lo último así y en 2 años, yo creo en año y pico, se acabará este proyecto. En plan, todavía nos queda... Os quedan unos llevamos 800, 25, 26 700 ciudades. solo. Claro. Entonces, Muchos bueno, pero- kilómetros, Nos muchos, quedan muchos muchos kilómetros. seguritos ahí metidos y Bueno, luego muchas el horas. tema ¿eh? de la pasta, claro. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos esto, súper Muchas guay. gracias a ti. Yo creo que A ver si hay preguntas, ahora ¿no? estaría guay abrir el turno de preguntas, ¿no? No sé si hay alguien que quiere preguntarle algo, Si se atreve, ya sea ¿no? del proyecto de fotomatones o bien Sí, de, por favor, que pregunte la gente. o porque de tienes lo como- que sea. En fin, podemos por aquí y luego para allá. Lo primero de todo, muchas gracias, me ha gustado un montón y he flipado, o sea, me parece una locura y de hecho mi pregunta va porque no entiendo cómo, o sea, en mi línea de pensamiento es imposible como de repente de algo como ir a la farmacia y de repente veo el fotomatón y digo, pues hay un fotomatón y nadie le hace caso. Es decir, ¿cómo es el proceso de conceptualización de un proyecto como este que nos acabáis de explicar o de cualquier proyecto artístico en verdad? O sea, me parece una locura o sea, de algo que igual vemos o no vemos, porque al final acaban siendo invisibles, ¿cómo llegas a, vale, vamos a hacer algo para mostrar esto y luego que eso se convierta en un proyecto armado? Wow. Yo creo No. que tiene que ver con la marmita del Obélix, ¿no? O algo Claro, así. sí, sí. No, yo creo, mira, bueno, a mí la sensación que me da es que cualquier tipo de proyecto de estos nacen de un gesto siempre, ¿sabes? Como de un... Yo creo que este nació... Bueno, primero, esto es una técnica que nosotros no somos los primeros en hacer, es decir, que hay mucha gente antes que se le ha ocurrido el poner un espejo, ¿no? De alguna manera nosotros lo que hemos querido hacer es mapear toda España y sacar como una gran imagen de toda España. Y luego porque creo que nos encantan los proyectos económicamente ruinosos, es decir, que tienen una parte poética, de tú tener en cuenta que te tienes que mover a todos los sitios de España, normalmente a centros comerciales que son a donde nadie quiere ir, es decir, a los sitios más... y a partir de ahí yo creo que a mí me parece que ir en contra del interés, por así decirlo, bueno, esto es refutable, pero del interés, ¿por qué haces? ¿Sabes? En plan, tú estás en León un martes a las 9 de la mañana, no, levantándote a las 6 de la mañana para hacer una foto a las 6:40, porque es justo cuando en ese fotomatón se puede hacer la foto y ya no se puede hacer el resto del día. Entonces, a lo mejor te tienes que quedar en León un día más para hacer una foto de una cosa. Entonces, a mí la carga poética que tiene en un mundo en el que todo lo más o menos lo puedes tener, me apetece comer chocolate, como chocolate, me apetece sushi, como sushi, me apetece irme a Goa, me voy a Goa, el hecho de decir, no, para y te vas a hacer un fotomatón en un centro comercial de León esperando un día, creo que es un ejercicio. Creo que es egoísta, porque eso yo no sé hasta qué punto permea a la hora de contarlo, pero creo que esa es la parte más potente, la parte poética el gesto, ¿no? Al final lo que queda es un residuo de una acción y creo que las acciones son lo que incluyen también como pues ir a comer a los sitios, hacer tiempo, sentarte, aburrirte. Creo que es muy, muy importante aburrirte. Perdona que has dicho una cosa, has dicho nace de un gesto. ¿Un gesto es una conversación que vosotros tenéis, por ejemplo? No, mira, un gesto, por ejemplo, es lo de en la calle Ruda, no sé si conocéis la calle Ruda en Lavapiés, en La Latina, está al lado del mercado de la Cebada. Bueno, es una calle muy estrecha
y hay como, es muy estrecha, y tú desde el final ves el cielo azul y ahora está en obras. Entonces había una grúa amarilla, así que pasaba en perpendicular a los edificios. Tú veías el cielo y había un fotomatón y dijimos, joder, qué bonito sería hacer con el fotomatón una foto de la grúa. Es decir, empieza por una tontería, empieza por cómo con algo, es decir, lo bonito de los espejos es como cómo yo poder verte estando así, ¿no? Y entonces digo, pues mira, me cojo el móvil y me pongo como en lo de los selfies y entonces te puedo ver, ¿no? Es decir, una cosa tan tonta como ver a alguien dado la espalda puede luego desembocar, es decir, un gesto, un acto como muy tonto. Si lo vas repitiendo, yo creo, y si sobre todo tiene un propósito mayor, se convierte en algo que también la repetición, el dedicarle como tiempo a algo... Joder, no callo, ¿eh? Aquí tenemos otra pregunta, ¿sí? Joder, me da un miedo, Nico. Hola, es un placer conocerte, Amparito. No, yo tengo una pregunta que es... Voy a dar con el láser en los ojos. No. Pero como que siento que tu obra siempre trabaja en lo negativo, es decir, como esta situación de... Cuando hablas del juego, veo que hay como que vos querés facilitar al perdedor que gane. O sea, ¿por qué te motiva esa parte? O sea, ¿por qué quieres cambiar las reglas del juego? O sea, ¿qué es lo que te motiva de eso? Yo creo que lo mejor es crear excusas, ¿sabes? No es que el perdedor gane, sino que el perdedor pueda decir, bueno, he perdido, pero es porque el campo estaba así. Es decir, de alguna manera dar algún tipo de excusa. No, simplemente creo que es bonito el alterar, independientemente de que alguien gane o pierda, es que la acción que se produzca sea nueva porque tú te tienes que adaptar a algo en lo que normalmente no estás acostumbrado, ¿no? Es decir, de repente el campo se estrecha y tú tienes que jugar con las reglas de antes, pero en un lugar en el que ya no es como antes. Entonces puedes decir, no, es que esta persona está yo estoy como desfavorecido en comparación y es como, ya bueno, pero es la vida así. Entonces te puedes inventar otras reglas, incluso puedes decir, pues yo me invento que le puedo dar con la mano y es como, si el campo ya es una mierda, yo también le puedo dar con la mano, ¿no? Entonces creo que es más el darle, decir, mira, aquí es como te tienes que apañar y te tienes que adaptar al nuevo terreno y y es en cualquier cosa, no es solo en... Me gusta más eso, ¿no? Como no es tanto que el perdedor gane, sino que se produzca como una distorsión en la que como que se rompan las reglas para que se creen unas nuevas. Qué bonito me ha quedado esto. Disrupción y percepción. Por aquí, ¿no? ¿Teníamos otra? Bueno, mi pregunta es más bien a un concepto y a mí me parece muy interesante cómo algo que se llama el arte urbano, ¿no? Que se supone que nace en una urbe, y más en relación a tu trabajo del principio de los juegos que van, pues eso, en la España vaciada y tal. ¿No es un tanto irónico hacer arte urbano en pueblos? Joder, a mí además esto es el artista urbano que lo hace en el pueblo, que es como, Dios mío, ya estamos mal. Sí, bueno, sí. De hecho, sin que te molestes, pero me ha recordado un poco también a esta línea artística que está llevando C. Tangana, por ejemplo, ahora de todo esto de representar España desde una manera más... ¿no? Sí. Más desde la vajilla de tu abuela y el pueblo de tus abuelos, ¿no? Sí, bueno, esto no es elegido para nada, ¿sabes? Como que... ¡Hola, la birra! No es elegido, es que yo soy un acojonado, es decir, entonces a mí me da miedo todo, por eso me llaman Parito, ¿sabes? Como que la timidez es la marca de la casa y en los pueblos lo bueno de hacer este tipo de piezas es que la gente no sabe lo que estás haciendo, entonces nunca te van, porque si tú te estás pintando con un spray, te van a decir, vale, está haciendo graffiti, le voy a denunciar, pero si tú estás haciendo, a ver... Bueno, estos se han cabreado mucho, pero esto en concreto no. Pero, por ejemplo, esto es como, hay una persona que se está gastando su dinero en poner unas pelotas que la gente se va a llevar. Entonces, creo que hay muchísima más... Todos estos lugares que están desregulados por falta de interés, que son como los pueblos y las zonas donde tienes muchísima más libertad, porque si tú quieres poner una grúa en un pueblo,
pones la grúa o te suben en una pala. O... Tú en Madrid necesitas muchos más ok's que aquí para hacer cosas. Entonces, creo que en estos lugares, esto justo es en Madrid, pero por ejemplo, ayer era lo del Toro de Osborne. Joder, qué lío. Pero al fin y al cabo tiene toda esta cosa de tú hablas con el tipo o ni siquiera hablas con el tipo. Y lo haces, es decir, no es una cosa pretendida, es decir, no es una cosa buscada, es una cosa encontrada. Luego me he dado cuenta que tiene mucha más fuerza porque llegas a muy poca gente, pero a la gente a la que llegas de una manera muy intensa. Entonces, es lo de siempre. Tú puedes tener un lenguaje que sea pedo, culo, teta, ¿sabes? Que llegas a todo el mundo, o puedes tener un lenguaje como que solo entienda a tu madre, o puedes buscar como un punto... Es decir, yo creo que al final los lenguajes es una gradación de dónde te sientes cómodo, ¿no? Y con pedo, teta, culo, pis llegas a 1.000 millones de personas de una manera muy ligera, con una cosa extrañísima llegas a una persona de una manera muy intensa, y luego están las gradaciones, ¿no? Y creo que en estos lugares el hecho de que no sea arte, es decir, que sea como, ¿qué coño es esto?, creo que le da más fuerza porque la gente no está tan domesticada en el sentido de no se toca, no se habla en alto, entonces no son elegidos los lugares, ¿sabes? Me refiero, yo he empezado a pintar ahí y a hacer cosas porque mis padres son de pueblos y era fácil hacerlo. Entonces, no sé por dónde irán las cosas, pero de momento es guay. No sé si he respondido. Tenemos... Es que me lío un Tenemos montón. más preguntas. Bueno, esto del artista urbano, rural, bueno, Ya, ahí genera siempre... Bueno, si es un edificio urbanizado, ¿no? Una finca Claro. urbanizada, ya el Una- contexto rural. La Ya. semántica es fangosa, ¿eh? Pero bueno. No, total. ¿Hay más preguntas por aquí? Que vuelva a preguntar Nico, eso es. Nico, Ah, mira, Emil puede preguntar. dale fuerte. Joder, me va a des... Hola, acá. Un gusto conocerte de nuevo. ¿Hay un proceso de improvisación que tenés o generalmente vas como con una idea más, o sea, hay una investigación o cómo manejas los proyectos? Es decir, si te invitan a un lugar, ¿cómo surge la idea al final? O sea, ¿te gusta improvisar? ¿Hay improvisación o generalmente tenés todo más planeado? Yo creo que a medida que... Esto te pasa como cuando sabes tocar el piano. Que a medida que te vas soltando, te relajas y lo haces mejor. O creo que puedes improvisar más porque tienes más recursos. Y al principio todo era muy como se va a hacer esto y tal. Y cada vez es más como chill de a ver qué surge. Y creo que ahora es mejor precisamente por relajarte más es que no se puede llegar aquí. Y también es súper tierno el que esto Luce, por ejemplo, Luce lo hace muy bien, que tiene un proyecto que se llama Hasta donde yo llego, que es como, bueno, es muy bonito el hasta donde yo llego, ¿no? Es decir, tú imagínate que vas a pintar y la grúa te llega hasta la mitad del muro y el muro tú lo empiezas a pintar a partir de la mitad a lo mejor, es decir, no es que lo adaptes, sino que empiezas a pintar el boceto que tienes desde la mitad, es decir, pintas la mitad porque es hasta donde tú llegas. Entonces, a mí eso expresivamente me parece como increíble y te estás adaptando un poco, entonces creo que eso es potente a la hora de que es un testigo de la situación en la que has estado. Entonces creo que cada vez más es adaptarse a lo que ocurre y creo que es mucho más fructífero. Creo que tú haces lo mismo. Vamos a dar paso a la última pregunta, si alguien tiene. Uy, sí, pero tardísimo. ¿Sí? Chica bebido. Hombre, le destruiste el sueño de ser futbolista a un montón de niños, ¿no? No, creo que La pregunta. creo que es al revés, ¿eh? Creo que le di muchos sueños, en plan le creé muchísimos sueños a gente que nunca iba a ganar y ahora gracias a que los que saben le pueden dar a los huevos del toro, por ejemplo, ellos pueden ganar, ¿no? Entonces, esto en realidad la poesía es como de, bueno, no me acuerdo, pero era algo de si no hay, como si el bol da en el bol, no hay gol, y si el gol, es decir, todo es como una cosa así muy recurrente de, tú imagínate que vas a ganar el mundial y que te lo para los huevos del toro de Osborne, ¿sabes? Es como... Yo creo que no hay más poética en el mundo que bombardear testículos, seguramente. Sí, no, y lo que entra en un coche, ¿no? Es decir, y bueno, tiene esta cosa de cosas... Ah, bueno, las balls, claro, claro, se me había ido.
creo que le he dado mucho más sueños a gente que no sabe jugar. Es decir, que normalmente estos juegos, la gente que no sabe tiene mucha más posibilidad de ganar que gente que se le da bien. Entonces, en realidad, creo que es algo positivo el que alguien que no sé. Yo creo que en el arte pasa mucho, que es un tema también que la suerte influye también muchísimo más y toda la parte del contexto de haber estado en un sitio, no tal, como que, porque joder, si todo al final gana el mejor y joder, qué triste, ¿no? Porque siempre el que va a ser mejor va a ganar, ¿no? Entonces de aquí de alguna manera puede ganar el que es peor y bueno, no sé, me parece interesante. Bueno, yo creo que al final la conclusión un poco de la vida es un juego y hay que romper las reglas un poco y transformarlas para romper esto, ¿no? Al final que siempre gana el Madrid, siempre gana el Barça, siempre ganan los mismos, es un poco aburrido. Habría que cambiar el terreno. También. Y eso en la vida, pues también como metáfora creo que nos puede servir mucho. Si queréis añadir algo más o si no, cerramos, ¿sí? Bueno, un aplauso por favor para Irene y Amparito.